Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema las ideas principales, las ideas secundarias y cómo reconocerlas. Así que preste mucha atención para este video que va a ser muy útil. Bien, lo primero que haremos es poder definir algunos conceptos, los 3 conceptos que hemos mencionado. Entonces, el tema de un texto puede comprenderse como aquella idea global, o sea, la idea que une, la idea que agrupa a la mayoría de la información que está presente en el escrito, ¿ya? Para poder reconocer el tema de un texto, nosotros debemos hacernos una pregunta. Y esta pregunta es: ¿de qué se habla en el texto? Cuando nos hacemos esa pregunta, seremos capaces de dar una respuesta, y dicha respuesta corresponde al tema. Se los planteo de la siguiente manera. Supongamos que estamos en clases conversando y de repente llega un compañero tarde a la clase y por ende no sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces ese compañero pregunta: ¿y de qué están hablando? La respuesta a esa pregunta es el tema de la conversación. Esto mismo ocurre con los textos, ¿ya? Nosotros estamos leyendo. Alguien nos pregunta: ¿y qué estás leyendo? ¿De qué se trata? ¿De qué se habla en ese texto? Entonces nuestra respuesta, que siempre es breve, ¿verdad? Es general y es la que engloba todo. Ese es el tema del texto. Más adelante vamos a ver ejemplos. En el caso de la idea principal ocurre algo similar. La idea principal es la información particular, o sea, la información más específica que deriva del tema del texto. Ya es un poco más detallada y un poco más profunda. Y también hay una pregunta clave, y esta pregunta es: ¿qué se dice sobre el tema? O sea, volvemos al ejemplo que estábamos dando anteriormente, de este compañero que llegaba tarde a clases y preguntaba de qué estaban hablando, y la respuesta correspondía al tema. Y ahora ese compañerito va a preguntar: ya, pero ¿y qué decían de esto? ¿Ya? Entonces esa respuesta corresponde a la idea principal. En el caso de las ideas secundarias, estas ideas son muy específicas y también complementarias, es decir, puede que se incluyan como puede que no estén presentes en el texto. Ya es mucho menos relevante, mucho menos importante esta idea, y simplemente acompañan al texto, ¿ya? La pregunta clave es: ¿qué se dice sobre la idea principal? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender estos conceptos de mejor manera. Resumimos, ¿verdad?, las preguntas claves que ustedes deberían aprenderse de memoria. El tema, la pregunta es: ¿de qué se habla en el texto? Para reconocer la idea principal nos preguntamos: ¿qué se dice del tema? Y para reconocer la idea secundaria nos preguntamos: ¿qué se dice sobre la idea principal? Se dan cuenta de que va desde lo más general hasta lo más específico. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice: la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino también en el ético. Mas su trascendencia futura no puede predecirse, pues apenas ha comenzado a conocerse la sustancia clave de su estudio, el ácido desoxirribonucleico, más conocido como la estructura de ADN o DNA. Entonces, a pesar de que este texto parece muy complejo, nosotros simplemente leyéndolo podemos saber de qué se está hablando. Recordamos cuáles son las preguntas claves, ¿verdad? Y vamos a identificar el tema. ¿De qué se habla en el texto? Vamos a ver, piensen ustedes. Muy bien, se habla de la ingeniería genética, ¿ya? Podría decir yo: se habla sobre la ingeniería, pero ahí estaría errado. ¿Por qué? Porque necesitamos ser un poco más específicos. No se habla de cualquier tipo de ingeniería, sino que se habla sobre la ingeniería genética. Entonces, nos preguntamos para conocer la idea principal: ¿qué se dice sobre el tema?
o en otras palabras, ¿qué se dice sobre la ingeniería genética? Se dice que es una de las grandes revoluciones del siglo XX, ¿ya? O sea que ha impactado el siglo XX. Y como idea secundaria nos decimos qué se dice sobre la idea principal, o sea, en otras palabras, ¿por qué la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones del siglo XX? Y la respuesta sería ideas secundarias, ¿ya? Aquí hay varias ideas secundarias. Miren, una de las ideas secundarias es que la ingeniería genética ha trascendido. Si se dan cuenta, son como justificativos de por qué es una de las grandes revoluciones del siglo XX. Es una de las grandes revoluciones del siglo XX porque ha trascendido, porque ha impactado y porque su trascendencia futura no puede predecirse. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Un tema general del párrafo, una idea principal y varias ideas secundarias que vienen a ser la justificación de la idea principal. Bien, la forma de llevar el cabello puede variar de un lugar a otro y de una época a otra. Lo que se considera impopular en una escuela puede ser la última moda en alguna otra parte y lo que parece hermoso hoy puede en 100 años más ser motivo de carcajadas de aversión. Durante la Edad Media, por ejemplo, las mujeres europeas se quitaban las cejas y se rasuraban el pelo que enmarcaba su rostro. En la década de 1970, el peinado conocido como moicano que usaron primero los indígenas norteamericanos se hizo popular entre algunos jóvenes británicos. Y en la década de 1990, a algunas personas de los Estados Unidos les gustaba rasurarse diseños o iniciales en el cabello. Entonces, recordamos las preguntas claves y nos preguntamos ¿de qué se habla en el texto? O sea, ¿cuál es el tema? La forma de llevar el cabello. Tal vez podríamos decir que el tema es el cabello, pero no, es mucho más específico. En este párrafo no se habla solamente del cabello, sino que se habla de la forma de llevar el cabello. ¿Y qué se dice sobre la forma de llevar el cabello? Que existen dos tipos de variación, ¿cierto? Variación de un lugar a otro y variación de una época a otra. Esa sería la idea principal. Y como idea secundaria, ¿qué se dice de la idea principal? Aquí tenemos un ejemplo de variación de un lugar a otro, ¿cierto? Lo que se considera impopular, o sea, lo que es raro en una escuela, en otro lugar es moda. Y variación de una época a otra, tenemos acá donde dice lo que hoy es hermoso, en 100 años más puede ser motivo de burla, ¿verdad? Y esos son los ejemplos que quiero compartirles el día de hoy. Bien, niños y niñas, espero que haya quedado un poquito más claro con estos ejemplos. Los vamos a trabajar en clases por Zoom más adelante. Y la idea de esto es que puedan memorizar las preguntas y contestar la guía que ha sido preparada para ustedes. Que estén muy bien y estoy atenta a cualquier duda.